Cada día 14 personas desaparecen en México. Descubre cómo el acceso a la información es un instrumento para conocer la verdad en los casos de desaparecidos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El pasado 16 de mayo, México alcanzó la cifra de 100,000 personas desaparecidas. Un número brutal que coloca al país en una crisis, pero también significa vidas deshechas, metas truncadas e incertidumbre para cientos de familiares de víctimas de desaparición en todo el país. Una de ellas es Cecilia Flores, madre buscadora y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Soy una madre que tiene 2 hijos desaparecidos, una vida destruida. He tenido que dejar mi estado para poder seguir buscando a mis desaparecidos, ya que por amenazas que he tenido continuamente después de tanta lucha que tengo por buscar a mis hijos, he sido amenazada muchísimas veces, desplazada de mi estado. Me están enviando a diferentes partes del país por mi seguridad y pues aún así yo me tengo que estar escapando de mi refugio donde estoy protegida por el mecanismo federal para seguir yéndome a Sonora, Sinaloa, a diferentes partes del país a buscar a mis hijos. Antes de continuar, es importante comprender algunos términos básicos relacionados con el tema. No es lo mismo una persona desaparecida que no localizada. Una persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y que a partir de algún indicio se presume que su ausencia se relaciona con algún delito, como un secuestro, privación ilegal de la libertad o desaparición forzada cometida por particulares o por tortura, trata de personas, entre otros delitos. Una persona no localizada es aquella cuya ubicación se desconoce y, de acuerdo con reportes previos, su ausencia no se relaciona con un probable delito. También es importante saber que existe el derecho de toda persona a ser buscada por las autoridades del Estado mexicano. Se trata de un derecho humano que también se aplica para los familiares, quienes tienen el derecho a la búsqueda de su ser querido. Sin embargo, aunque se trate de un derecho, el acoso a defensores de derechos humanos, familiares, madres buscadoras y demás víctimas colaterales es una situación persistente y que ha llegado a amenazas de muerte, tal como nos lo comenta Cecilia Flores. Yo crié a mis hijos sola y ellos me decían que nada me detenía para sobresalir, para luchar, por sacarlos adelante, y es verdad, nada me ha detenido ni por buscarlos todavía, a pesar de tantas amenazas que he recibido, pues no me detienen las amenazas y sigo luchando, aunque estoy desplazándome de un lugar a otro, tengo que estar huyendo de algo que yo no hice, pero todo es por la lucha de encontrar a mis hijos. Mi hijo era muy bueno, muy servicial, mi hijo era una gran persona. Así que pues yo los amo imperfectos como hayan sido, pues yo los amo y los sigo buscando y no me voy a rendir y no me voy a cansar y voy a seguir luchando. Solo la muerte puede tener mi búsqueda. La falta de acciones concretas por parte de los gobiernos de todos los niveles va dejando a las familias con incertidumbre y falta de justicia y verdad. Ceci Flores señala que las autoridades le han quedado mucho a deber, así como a cientos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Porque creo que no deberíamos ni de ser nosotros las madres buscadoras que estuviéramos en la lucha todos los días por nuestros desaparecidos, porque para eso existen fiscalías especializadas, autoridades, que ellos se postularon, ellos trabajaron, estudiaron y lucharon por estar en el lugar que están. Hay comisiones de búsqueda que tienen millones de recursos para hacer la búsqueda de nuestros desaparecidos. Entonces, si las autoridades en verdad hicieran su trabajo en búsqueda, en investigación, no existiéramos las madres buscadoras, no hubiera madres que han perdido la vida en esta lucha de la espera de buscar a sus hijos, no hubiera madres como yo que estuviéramos amenazadas y desplazadas en diferentes partes del país, no hubiera madres que tuvieran que estar huyendo, ni que tuvieran que estar escondiéndose, ni que tuvieran que estar desapareciendo, porque han desaparecido madres, padres y familias por estar buscando a sus desaparecidos. Han amenazado, así como en mi lugar, y han matado a muchas madres por buscar a sus desaparecidos. Creo que les falta sensibilidad
empatía, para que no haya tanta impunidad, porque con su apatía, su burocracia es lo que nos mantiene nosotras en esta situación, porque si ellos hicieran su trabajo, pues no estuviéramos nosotras aquí exponiéndonos, porque el presidente luchó por muchos años y se postuló para ese lugar que tiene, igual que el gobernador, igual que los MP, igual que las fiscalías, que hagan su trabajo para que no tengamos que ser nosotras las madres las que arriesguemos nuestras vidas en los campos. Diversos sectores de la sociedad también han impulsado iniciativas ante esta crisis de desaparecidos. Veámoslo en Entorno Digital. En la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podemos encontrar la primera edición del Manual de Personas Desaparecidas como una herramienta accesible para conocer los procedimientos para el acceso a la verdad y la justicia. El Centro de Investigación en Matemáticas y la Comisión Nacional de Búsqueda han integrado la inteligencia artificial, que significa un gran aporte para la búsqueda en las bases de datos de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, gracias al algoritmo llamado Angelus. En Twitter hay una cuenta llamada Bot Desaparecido, dedicado a recopilar tweets en busca de personas desaparecidas en México, alternando la búsqueda cada 12 minutos, y al etiquetarlo, automáticamente se activará su difusión y búsqueda. El Estado tiene la obligación de divulgar los resultados de los procesos penales a favor de las víctimas de este delito. Sin embargo, el tratamiento de datos personales como el historial genético, nombres, direcciones y señas particulares son datos que se vuelven vulnerables si no se le dan un tratamiento adecuado. En este sentido, vamos a descubrir cómo es que el acceso a la información puede ser un instrumento para llegar a la verdad en los casos de desaparición, así como en la protección de datos personales. Uno de los proyectos periodísticos más importantes en la materia es ¿A dónde van los desaparecidos?, que se dedica a la cobertura de este tema en específico. Por ejemplo, a través de solicitudes de información, pudieron comprobar que de 2006 a 2016 fueron descubiertas 2,000 fosas en 24 estados del país, incluso más de las que el mismo gobierno reconocía. Esta cifra significa encontrar una fosa cada 2 días. Y bueno, justo por eso hoy tenemos a Efra Azuk, periodista de ¿A dónde van los desaparecidos? Muchísimas gracias por acompañarnos, Efra, en esta emisión. Muchas gracias a ti, Nayeli, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para poder hablar de 2 temas muy importantes, como son la desaparición de personas por un lado, pero también justamente el derecho de todas las personas a poder tener información pública. Exacto. Justo eso es lo primero que quisiera preguntarte, Efra. Primero, ¿qué es ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Por qué es importante tener un proyecto periodístico como este? ¿A qué se dedica? Justamente ¿A dónde van los desaparecidos? Es un medio digital que se crea en 2018 tras la publicación de esta investigación del país de las 2,000 fosas y que reúne a periodistas que tenemos el interés de cubrir justo este fenómeno de la desaparición de personas, liderados por Marcela Turati, que es una periodista con una gran trayectoria en la cobertura en general de temas de violencia. Pues nos hemos abocado a cubrir la desaparición, digamos, como en todas sus vertientes, tanto la crisis forense por un lado, esto es los cuerpos que llegan a los servicios médicos forenses sin identidad y que sabemos que estos cuerpos pues obviamente son familiares de alguien que les está buscando, la crisis de desaparición que en este momento ya rebasó las 108,000 personas desaparecidas y también justo el fenómeno de las fosas clandestinas, porque muchos de estos cuerpos desgraciadamente sin identidad han sido encontrados en fosas clandestinas. También veíamos con preocupación que en muchos medios se han cerrado los espacios para publicar sobre desaparición de personas, ¿no? Y de ahí la pertinencia de que hubiera un medio especializado en este tipo de cobertura que fuera, digamos, un poco más allá de el caso por caso, porque en este país es totalmente imposible cubrir cada una de las desapariciones para poder entender las lógicas que hay detrás de esta gran crisis, ¿no? Claro. Justo hablas de esta gran investigación que se publicó sobre las fosas. Cuéntanos cómo obtuvieron esta información, porque no es tan fácil, ¿no? Y además ustedes abarcaron todo el país, estamos hablando de 24 estados, ¿no? Y que son cifras, además de escalofriantes, también muy difíciles de conseguir. ¿Cómo le hicieron, Efra? Pues la estrategia fue liderada por Mago Torres y Alejandra Guillén,
ellas, además con otros y otras periodistas del país, se fueron, digamos, repartiendo los estados para hacer las solicitudes de acceso a la información pública, se pensaron muy bien y se realizaron. En algunos estados sabemos que los mecanismos de transparencia son muy deficientes y hace unos años todavía más. Entonces, en muchos casos tuvieron que volver a hacer otras solicitudes o la información que recibieron fue confusa, entonces tuvieron que tramitar nuevas para poder entender realmente cuál era la dimensión en cada uno de los estados. También otros estados negaron que existían fosas clandestinas. Esto es muy particular porque no había hasta hace muy poco una definición de fosa clandestina. Entonces, estados como Querétaro, como Guanajuato, que tú les preguntabas cuál es el número de fosas clandestinas que han sido encontradas, la respuesta era 0 porque no existe el concepto de fosa clandestina, ¿no? Eso ha ido cambiando con el paso de los años, pero sin duda ha tenido que ver, yo creo, también con varios y varias periodistas que de manera sistemática hemos estado requiriendo esa información y con una crisis que, por ejemplo, en el caso de Guanajuato fue muy clara, se desbordó, ¿no?, en 2020 con un hallazgo de fosa masiva con muchísimos cuerpos en Salvatierra y de ahí ya no hubo manera de negar que sí existían fosas clandestinas, como los colectivos de familiares que buscan a sus personas desaparecidas ya lo habían justo visibilizado. Además, digamos, de que usualmente ha habido esta estrategia de negar la información, clasificarla como información reservada, que es un tipo de información porque en este caso se alegaba que se encontraba dentro de carpetas de investigación que tenían las fiscalías. Estas solicitudes se hicieron a las fiscalías de todo el país. Y también hay algunos antecedentes que señalaban ya, hay un caso muy emblemático, que una periodista en Veracruz incluso logró que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde como la sala de la Suprema Corte al final determinaba que si bien había información que podía estar en carpetas de investigación, lo cierto es que no siempre esa información podía obstaculizar el proceso de investigación, como por ejemplo los datos estadísticos, y así fue como se desclasificó, por ejemplo, el número de cuerpos encontrados en las fosas de Colinas de Santa Fe en Veracruz. Una de las cosas que me parece muy relevante y que por eso le apostamos al proyecto A Dónde Van los Desaparecidos es que vemos cómo esta información que muchas veces ha sido clasificada, ha sido negada, se dice que no existe, nos cuesta mucho poder obtenerla, al final tiene un valor importante para las familias de personas desaparecidas, ¿no? En este país quienes buscan son ellas y ellos, no tanto la autoridad como debería ser, en muchos casos exponiéndose bastante. En este país hay alrededor de al menos 16 personas buscadoras que han sido asesinadas, ¿no? Ese es un gran peligro. Y hemos visto que los colectivos utilizan la información que obtenemos y para nosotros es lo más valioso, ¿no? Que sea útil, por supuesto que más gente pueda conocer de esto, pero además que para ellas y ellos represente la posibilidad de acercarse a la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos y queridas desaparecidas, ¿no? En ese sentido también nos hemos dado cuenta que sí, de alguna manera también en temas de acceso a la información pública se va avanzando, ya muy difícil nos dicen que no existen fosas clandestinas, ¿no? Ya es más fácil que entreguen información sobre los cuerpos no identificados, ahora tenemos una pugna incluso ya judicial en amparo contra justo el Instituto Nacional de Transparencia, que es la Información Pública y Protección de Datos Personales, ¿no? Para poder contar con determinaciones de algo que se llama la prueba de interés público y poder así contar con la base de datos de personas desaparecidas. Claro, por supuesto, y que además se trata de violaciones graves a derechos humanos, que la máxima publicidad en este caso, digamos que es lo más relevante, ¿no? Y lo que podría ayudar a las familias, ¿no? Sobre todo de las personas desaparecidas. Claro. Efra, pues ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? Pues me parece importante, justo el derecho humano al acceso a la información pública me parece un derecho que ojalá todas y todos podamos ejercer, que a veces a partir de las mismas leyes, la plataforma, lo que las autoridades indican, puede ser bastante complicado, ¿no? Pero sí creo que tenemos entre periodistas, académicos, académicas, personas activistas, hacer puente para poder obtener esa información y convertirla en algo que pueda ser fácilmente utilizable para quienes la requieren más que nadie, ¿no? En este caso hablamos de una grave crisis de derechos humanos, de la desaparición de personas, de madres, padres que su trabajo era cualquier otro y que ahora se tienen que dedicar a buscar a sus hijos e hijas, y que creo que en la medida en que podamos facilitar o aportar
información que dé pistas para la búsqueda y sobre todo, o no sobre todo, pero también muy importante para la prevención, va a ser importantísimo, ¿no? Y eso es lo que tratamos en A Dónde Van los Desaparecidos. Pues, Efra, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y sobre todo muchas gracias y felicidades por este trabajo que hacen, que es de primer nivel periodísticamente y que tanto ayuda a miles de personas. No, muchísimas gracias a ti por el espacio para poder hablar de esto. Si necesitas registrar la desaparición de una persona, aquí te decimos qué procedimiento seguir. El pasado 16 de noviembre se cumplieron 5 años de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Gracias a ella se creó la Comisión Nacional de Desaparecidos y este año le otorgaron mayores facultades en materia forense para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, identificada y de regreso a casa de una manera digna. Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos explica en qué consiste esta política. Hacer que los estados, las comisiones de búsqueda, nos soliciten recursos para construir centros de resguardo temporal de cuerpos, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque para hacer esto no podemos empezar por el final, porque normalmente lo que las fiscalías te dicen es, ustedes dan más dinero y yo proceso la información genética. No se trata de eso nada más. Ojalá fuera tan sencillo como que se resolviera con un poco de más dinero. Es un tema de metodología. ¿Cómo sabemos que se tomaron bien las muestras de los cuerpos? ¿Cómo sabemos que hay trazabilidad de estos cuerpos, que sabemos dónde están? No lo sabemos en muchos casos. Bueno, vamos a hacer brigadas de tomas de muestra, no vamos a pedir denuncia, no se necesita que tener una denuncia. Y también si hace falta ir a buscar a la mamá, ir a buscar a los hijos, ¿no? A los hermanos, pues también el Centro Nacional y todas estas instituciones que estamos trabajando de la mano, coordinados ya el regional en Coahuila, el Instituto Jalisciense en Jalisco, valga la redundancia, con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana, pues se estarán haciendo estas muestras, estas tomas de muestras y se compartirá la información por primera vez con una misma metodología. ¿Por qué digo esto? Porque la ley sí habla de una base de datos ¿no? forense que sabemos que quien está mandatada por ley para hacerlo es la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no es suficiente tener la bolsa donde va a entrar la información. De acuerdo con el registro que administra la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hasta agosto de 2022, 105.535 personas permanecían desaparecidas y no localizadas. Y el reto para encontrarles es mayúsculo. Yo creo que para que la búsqueda sea efectiva, ¿no? Y que se cumpla con la obligación que se tiene,
de localizar a las personas, ojalá con vida, ¿no? Como principio número 1, pero sin vida. Y si es sin vida, pues tendrá que ser también con todos los recursos del Estado. Creo que tiene que haber una alineación de muchos factores, ¿no? La ley existe, es perfectible, pero tenemos una normativa, tenemos una ley, tenemos una constitución que es muy clara en el artículo 1 constitucional, tenemos los estándares internacionales, ¿no? Tenemos los principios de Naciones Unidas. Es decir, yo creo que el marco normativo es claro, las obligaciones de las autoridades en el papel es clara, ¿no? La dificultad yo sí veo en diferentes niveles. Uno es que al no, digamos, al haberse creado tanto las comisiones de víctimas como las comisiones de búsqueda en un ambiente en donde no se reconoce que existe un proceso o que se necesitaría un proceso de justicia transicional, o sea, no se nos reconoce como mecanismos extraordinarios, ahí hay una complejidad y una tensión de entrada institucional, legal, más allá de personalidades y de otros tipos de problemas que después vemos. ¿Y qué puedes hacer para saber si alguna autoridad ha encontrado a tu familiar? Carla Quintana nos lo explica en Ejerce tu Derecho. Como familiar de personas desaparecidas tiene el derecho a saber con qué información cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda. Puede ser que, por ejemplo, se haya levantado una denuncia en el estado A hace 5 o 10 años y que pese a que nosotros pedimos la información constantemente a las autoridades, puede ser que nunca lo hayan reportado, ¿no? Entonces, evidentemente eso, ellos tienen derecho a contactarse con nosotros directamente y no a través, o sea, no se necesita que sea a través de acceso, ¿no? Es un derecho, basta con que pues prueben que es el familiar. ¿Y qué eventos ocurrieron en materia de transparencia en esta semana? Veamos Actualidad INAI. Resumen informativo. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción 2022, el INAI llevó a cabo el foro El futuro del acceso a la información en el combate a la corrupción. Ahí se destacó que la corrupción es una de las más grandes minas que no solo erosiona la legitimidad y confianza de las autoridades, sino también impide el libre desarrollo de las sociedades y dificulta el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia reconocieron a las y los ganadores del tercer concurso nacional de periodismo de investigación. En esta edición, el tema central fue el derecho de acceso a la información como instrumento central de la labor periodística a través del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. La lucha contra la opacidad fue el común denominador en los trabajos ganadores de dicho concurso. El INAI se sumó a la lucha contra el cáncer infantil a través de la iniciativa del Banco de Tapitas, con la instalación de 2 contenedores para recolectar todo tipo de tapas de plástico. En sesión ordinaria, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la Secretaría de Economía busque y entregue los memorándums de entendimiento o acuerdos celebrados para el sector agropecuario entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC. La Semarnat proporcione acta de entrega-recepción con todos sus anexos de Juan Manuel Torres Burgos, quien fue director general de Impacto y Riesgo Ambiental hasta mayo de 2022. La Fiscalía General de la República informe el total de ciberataques atendidos a nivel nacional durante gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, precisando cuántos fueron contra instancias de gobierno y cuántos contra empresas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural da a conocer la base de datos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y los montos que reciben para ser parte del programa de Producción para el Bienestar. Las y los desaparecidos no son una cifra. Son personas que tienen familias, que viven en la incertidumbre.
Los pendientes son muchos y el reto es mayúsculo, pero es importante seguir exigiendo que las autoridades de todos los niveles cumplan con sus obligaciones y todas y todos sean encontrados. Si te perdiste algo de la información de hoy, recuerda que puedes ver nuevamente este programa en la página de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.